Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hermosa noche. Damos gracias una vez más por permitirnos entrar a su hogar a través del canal del cielo, alimento para su alma, confiando que lo que vamos a hablar en esta noche sea de bendición para usted y su familia que nos estará escuchando. Y quisiera que vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 10 al 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Dios bueno y de amor de misericordia, te bendecimos y te adoramos y confiando, Señor, que esta palabra que vamos a predicar en esta noche sea de bendición para aquellas vidas que están débiles en una forma, hablando espiritualmente y esperando que esta palabra pueda llegar a sus corazones. Gracias a cada uno que nos siga sintonizando y esperando que podamos hablar de tu palabra en este momento. El tema que quiero tratar en esta noche es: quisieras pagar el precio. Quisieras pagar el precio. Cuando nosotros vamos a comprar alguna cosa a la tienda, sabemos que posiblemente busquemos pagar el precio lo más barato que podamos ver, pero muchas veces como que el alimento o el producto que compramos no es la misma calidad cuando pagamos un precio alto, gloria al Señor. Pero nosotros en esta noche queremos hablarte sobre hablando espiritualmente. Quisieras pagar el precio. El apóstol Pablo, si lo miramos con los ojos espirituales, tenía una fe viva. Y cuando hablamos que tenía una fe viva, era que creía todo lo que el Señor le estaba prometiendo y que lo iba a guardar en todo, gloria al Señor. Y no solamente eso, sino que creía que Cristo era el único que podía ayudarle, que le creía a él con todo el corazón y con toda su alma. Y no importaba nada de lo que estuviera pasando en ese momento. Si tenía que padecer por Cristo, él lo hacía, porque la fe era firme en su corazón y creía 100% a Cristo. No solamente eso, sino que cualquier cosa que podía suceder, él tenía la creencia que el Señor le iba a ayudar, no importando los tormentos o las tormentas o tribulaciones que podían venir a hacerle daño o persecuciones. Nada de eso podía cambiar la confianza que él tenía en el Señor. Si habían pasado por cárceles o golpes, murmuraciones o críticas, pero nada de eso podía cambiar la forma, gloria al Señor. Pero sabemos que en esta noche, para que podamos pagar el precio, hay que hacer algo bien importante. Para que usted pueda pagar el precio, tiene que creerle a Dios, tiene que conocer a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador y tener esa fe genuina en Él. Y luego, gloria al Señor, usted tiene que agradar a Dios. Cuando decimos agradar a Dios, caminar con Él, vivir con Él y dejar que Él more en su corazón para que usted pueda agradarle, que todo lo que usted esté haciendo en el momento que las personas que les están mirando puedan decir: esa persona ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y en el momento difícil, en el momento de problemas, en el momento de la situación, que usted pueda adorar al Señor. En esos momentos de dificultad, en ese momento de enfermedad,
enfermedad, usted en ese momento debe adorarle a Él con todo su corazón. Si es posible, levantarse, gloria al Señor, y levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro en este momento y quiero seguir adelante. No importa cómo me sienta en este momento, yo sé que esto será un tiempo nada más y yo voy a ver la gloria tuya más adelante. Por eso Pablo pudo decir, gloria al Señor, que seamos imitadores de Él. Y cuando Pablo dijo esta expresión, era que Pablo estaba confiando y estaba caminando conforme a la palabra del Señor, y nada le podía impedir para adorarle a Él. Por eso él pudo hacer esa expresión: sed imitadores de Cristo como yo de Él. Gloria al Señor. Qué bonito es que usted y yo podamos ser imitadores de Cristo y que podamos nosotros también pronunciar estas palabras, que las personas que nos miren puedan ver que somos ejemplos y que las personas puedan decir: yo voy a seguir ese ejemplo. Yo sé que tenemos, Cristo es nuestro ejemplo completamente, gloria, pero sabemos que el Señor nos ha dejado personas para que podamos seguir hablando de la palabra del Señor y confiando que lo que esa persona está haciendo, gloria al Señor, que nos sirve de ejemplo, poder imitar también. Por supuesto, tenemos que leer la palabra del Señor y tenemos que ser ejemplo para que Cristo siga siendo glorificado en nuestras vidas. Él llevó el yugo, gloria al Señor, y como Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, gloria al Señor, tú y yo también debemos morir a la carne, morir al mundo, para que nuestras vidas sean una vida ejemplar, para que nuestras vidas podamos confiar en el Señor, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Al pagar el precio, quiere decir que tú y yo nos vamos a someter, que tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes para que Cristo sea glorificado en nosotros y que podamos confiar 100% en Él y ser ejemplo en todo, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en el hogar nuestro, que las familias puedan decir: tú verdaderamente le estás sirviendo al Señor porque eres un ejemplo para nosotros, y tenemos que pagar ese precio negándonos a nosotros mismos. Pablo lo hizo y también le preguntó, o le dijo a Timoteo: tú tienes que ser ejemplo a los creyentes. Un jovencito, gloria al Señor, que quería ser pastor, gloria al Señor, que quería trabajar para la gloria y la honra del Señor. Pero Pablo le dijo: tú tienes que ser ejemplo a los creyentes. Y si tú tienes un llamado, tú tienes que ser ejemplo para que las personas puedan creer en ti y puedan creer en el Señor. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. La palabra que leemos nosotros, que la estudiamos, gloria al Señor, nos sirve para que sea de guía para nosotros. Pero lo más importante para ti y para mí es que no leamos la palabra, no la estudiamos, sino que la pongamos en práctica, que la vivamos para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y que en la conducta que estamos viviendo representemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con el amor de Cristo en nuestros corazones podemos soportar todas las cosas, gloria al Señor. Podemos confiar en que el Señor nos va a ayudar porque tenemos un amor inmenso, gloria al Señor, para las almas que se están perdiendo, para las vidas que todavía no han conocido al Señor, y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que no sabemos quién es quién, gloria al Señor, pero reconoceremos que el amor de Cristo nos va a ayudar para que podamos atraer esas personas, para que puedan reconocer que Jesucristo murió por ellas en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, tenemos que vivir y caminar en el Espíritu, que nuestra vida sea guiada a través del Espíritu, que cuando vayamos a hacer algo, que las personas nos están mirando, que el Espíritu Santo, que si no agrada a Dios, que el Espíritu Santo nos redarguya en todo momento, y que podamos decirle: Señor, gracias porque tú eres Dios y me estás ayudando para que yo pueda seguir adelante y vivir esa vida de pureza, esa vida de santidad, esa vida que nos justificará un día cuando estemos delante de tu presencia. Y no solamente eso, a través de la palabra, a través de lo que estamos haciendo para el Señor, hacer buenas obras. Porque lo importante
es que las personas, gloria al Señor, reconozcan que somos creyentes y que somos espirituales y que somos vidas que le estamos sirviendo al Señor, pero que nuestras obras también dicen mucho, gloria al Señor. A veces predicamos la palabra del Señor, a veces hablamos mucho, gloria al Señor, pero no ponemos la palabra de Dios en práctica, y eso es lo importante para que las personas puedan reconocer que somos lavados con la sangre de Cristo. Él nos ha limpiado, nos ha purificado. Entonces lo único que el Señor pide es que nosotros podamos vivir esa vida que agrade al Señor, y que las personas cuando nos miren puedan ver a Jesucristo a través de nosotros, y que mostremos esa integridad con cada uno que nos está al lado nuestro. No solamente integridad, sino seriedad en las cosas de Dios. Yo sé que a veces suena un poquito difícil, pero quiero decirte que si no tenemos seriedad en las cosas del Señor, entonces las personas nos van a decir, ¿cómo es posible que esa persona diga que le está sirviendo al Señor, pero no hay seriedad? Y quiero decirte que la iglesia no es un campo de juego. La iglesia, gloria al Señor, es un campo de batalla donde el Señor nos ha dado las herramientas para que podamos ganar toda batalla en el nombre de Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es vivir esa vida de santidad, esa vida de consagración, esa vida que nos ayude para que tú y yo podamos vivir esa vida que al Señor le está agradando. Y si lo hacemos, entonces el Señor se va a glorificar en nosotros, pero tenemos que pagar el precio. Mi pregunta en esta noche sería, ¿quisieras tú pagar el precio? ¿Y cuál será el precio? No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de monedas, sino estoy hablando de la vida que tú tienes que negarte a ti mismo y dejar todo aquello que no agrada al Señor, y dejarlo para que las vidas puedan ver que Cristo ha cambiado tu alma, ha cambiado tu vida, gloria al Señor, y por eso tú tienes que pagar ese precio para vivir una vida que apartada del pecado, apartada no del mundo, de la gente, sino apartada de todo aquello que no agrada al Señor. Tenemos que someter la carne al Espíritu. Si no la sometemos, entonces estamos viviendo igual que los demás. Y tú y yo, el Señor nos ha llamado para que seamos diferentes. Somos un pueblo real sacerdocio, que el Señor quiere que seamos diferentes, que vivamos esa vida que agrade a Dios en todo el sentido de la palabra. Tú y yo hemos sido libres, éramos esclavos antes en el pecado, pero la sangre de Jesucristo nos hizo libres. No teníamos paz, no teníamos tranquilidad, no teníamos felicidad, no había gozo en nosotros, pero gracias al Señor Jesucristo, que Él vino para darnos la paz y vino para darnos esa salvación que Él compró a precio de sangre. Así que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos para vivir esa vida que agrade al Señor, esa vida de santidad, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Oh, gloria al Señor. Pero nosotros, tú y yo, que estamos sirviéndole al Señor, estamos apartados y para hacer aquello que agrada al Señor en todo momento. Ahora mi pregunta es, ¿quieres tú pagar el precio? Tienes que cargar la cruz y negarte a ti mismo. Negarte a aquellos que cosas que quieren atraer la mente tuya, que quieren distraerte del camino del Señor. Y yo sé que vienen tentaciones como humanos. Se nos presentan esas tentaciones y vemos dificultades y nos encontramos en momentos difíciles, pero el Señor nos ha dado la autoridad y el poder para poder ganar la batalla en todo momento. El Señor quiere que tú y yo seamos victoriosos en todo momento, y por eso tenemos que negarnos a nosotros y cargar la cruz y no avergonzarnos de lo que el Señor ha hecho a través de su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque Él viene, gloria al Señor, para que tú y yo seamos felices, y el Espíritu Santo quiere morar en nosotros, gloria al Señor. Y si Él mora en nosotros, tenemos que vivir esa vida que agrade al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor
lo quiere así, gloria al Señor. Tenemos que ser valientes y no avergonzarnos de lo que el Señor ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que vivir en la verdad y caminar, como dice la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dejar que el amor de Cristo, gloria al Señor, nos aprisione con ese amor tan hermoso que nos hace sentir esa libertad, ese gozo, esa tranquilidad que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que apartarnos del mundo, gloria al Señor, de las cosas que no agradan al Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo pagar el precio? ¿Qué voy a hacer para yo pagar ese precio? Lo que tenemos que hacer es primeramente morir al yo. Aquí hay un problema bastante fuerte porque muchas personas siempre usan el yo y todo eso y no pueden dejar ese yo. Pero yo quiero decirte que ese yo tiene que morir en este momento y dejar que Cristo sea glorificado y dejar ese orgullo que posiblemente te está agobiando tanto. Y tú sabes que los orgullosos no van a entrar al reino de los cielos. Ese carácter o esa vanidad que tú estás teniendo, tienes que dejar la rebeldía, tienes que dejar todo aquello que no agrada al Señor. Y la apariencia de ser cristiano, que en la casa eres una cosa y en la iglesia eres otra, o viceversa, en la iglesia eres una cosa y en la casa eres otra. Tú tienes que ser cristiano en la iglesia y cristiano en tu hogar. No puedes aparentar una cosa por la otra, porque el Señor no viene a buscar apariencia, sino que viene a buscar personas o vidas o hermanos que den frutos dignos de arrepentimiento para su gloria y su honra. Vive una vida consagrada a Dios. Tienes que vivir esa vida consagrada al Señor. No solamente eso, tienes que morirte para el mundo completamente. Dejar que las cosas del mundo pasen, porque eso es vanidad y todo eso va a pasar. Pero nosotros tenemos una esperanza que estaremos con Él por toda una eternidad en el reino de los cielos. Y nuestra vida está arriba en el cielo. Busquemos las cosas espirituales, que es lo más importante. Y tú y yo vamos a estar siempre felices, porque el Señor lo que quiere es que tú y yo vivamos esa vida que le agrada al Señor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él se merece que tú y yo le muramos completamente y que podamos vivir y negarnos a nosotros mismos para que el Señor reine en nuestros corazones. Si eso lo hacemos, entonces vamos a vivir esa vida que va a agradar al Señor siempre. Y tenemos que pagar el precio haciendo la voluntad de Él, haciendo la voluntad que agrade a Dios. Esa voluntad ya no podemos hacer nuestra voluntad, sino tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay a veces que pensamos que el Señor a veces nos permite hacer nuestra voluntad, pero honestamente muchas veces fracasamos porque estamos haciendo nuestra voluntad. Pero cuando dejamos que el Señor sea quien guíe nuestra vida y hacer la voluntad de Él, entonces estaremos agradando a Él siempre y tener ese valor para enfrentar las circunstancias o las dificultades que se nos presentan a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la autoridad y el poder para poder ganar todas las circunstancias en el nombre de Cristo Jesús. Si tú y yo confiamos en el Señor, Él nos ha dado las herramientas para que ganemos todas las batallas en el nombre de Jesús. Yo sé que a veces vienen momentos difíciles y como pastor he visto muchas veces a creyentes que están cabizbajos, que están caminando como que no tienen el valor para echarle ganas, como que no tienen el deseo para seguir adelante, como que el ánimo ya se les acabó. Pero quiero decirte que el Señor quiere que tú tomes posesión de ese valor, de esa autoridad y de las herramientas que el Señor te ha dado para que tú puedas ganar esa batalla en el nombre de Jesús y que tú puedas ganar siempre, gloria al Señor, y puedas caminar con tu frente alta siempre, gloria al Señor, con tu cabeza mirando siempre al blanco, que es la soberana vocación que está Cristo sentado, gloria al Señor. Cristo quiere que tú seas un creyente victorioso, un creyente que siempre le estés adorando y alabando a Él en todo momento, gloria al Señor, y que no se te haga difícil alabarle al Señor. Lamentablemente, hoy día
A algunos cristianos, no todos, se les hace difícil alabar al Señor. ¿Por qué será que se les hace difícil alabar al Señor? Porque su mente no está en lo que se está haciendo. Cuando llegan a la iglesia, su mente está cansada, su mente está distraída, pero la mente está en otras cosas. Y tú y yo, gloria al Señor, nos hemos convertido, hemos aceptado a Jesucristo para alabarle, adorarle a Él en todo momento, y que la alabanza salga de nuestros labios libremente para su gloria y su honra. Gloria al Señor. Alaba al Señor con todo tu corazón, y aunque te cueste un poquito de trabajo, dale gloria y honra, y levanta tus manos para decir: Señor, yo te amo y te voy a glorificar y voy a bendecir tu nombre en todo momento. Y tienes que confiar en el Señor. Confía plenamente en el Señor. Confía en Él sin titubear, sin pensar, voy a ganar la batalla o no. Confía en Él, que Él te va a ayudar para que tú ganes esa batalla en el nombre de Cristo Jesús. Quiero decirte algo. El Señor no quiere que tú estés derrotado. El Señor no quiere que tú estés cabizbajo, sino Él quiere que tú camines con su frente alta y que te puedas levantar siempre para adorarle, y siempre con ese valor para que el enemigo no te persiga a ti. Quiero decirte algo, en las herramientas o la vestimenta que habla Efesios, todo está cubierto menos la espalda. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darle la espalda al enemigo, sino que el enemigo es quien tiene que darnos la espalda a nosotros. Él tiene que correr de nosotros no de él, sino vamos a tomar la confianza que tenemos para que podamos ganar siempre esa batalla en el nombre de Cristo Jesús. Sigue confiando en el Señor. No titubees y no serás esclavo del miedo. Hay muchas personas que le dan miedo de noche. A veces se ven personas que están con ese pesar, con ese temor, con ese miedo, que no pueden vivir sino con las luces prendidas siempre, o no pueden dormir si no tienen las luces encendidas. ¿Cómo es posible que un creyente, gloria al Señor, tenga que tener las luces encendidas para poder dormir? Eso es imposible. No tengas miedo, el Señor está contigo ahí en ese momento, porque Él ha prometido estar contigo en todo lugar y en todo momento, gloria al Señor. Confía en el Señor, descansa en Él, y tú verás que el Señor te va a ayudar. El Señor quiere que tú seas más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Y tú tendrás entonces victoria cuando tú te metes con el Señor. Cuando tú pagas el precio, cuando tú te humillas delante del Señor, entonces tú tienes ese discernimiento para que tú puedas ver lo que el Señor puede hacer a través de ti. Te va a dar el poder que tú necesitas. Te va a dar esa unción. Y tú vas a tener comunión con Dios. Y cuando tú tienes comunión con Dios, entonces tú puedes pedirle al Señor todo lo que tú desees, y el Señor te lo dará, porque Él ha prometido suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y tú tendrás no solamente esa comunión con el Señor, sino tendrás esa intimidad con Él, y tendrás esa relación con Él, con el Señor. Qué bonito es sentir que el Señor está contigo. Qué bonito es sentir la presencia de Dios. Qué bonito es dejar que uno se pueda relajar en las manos del Señor, y hablando espiritualmente, y que tú te puedas echar en los brazos de Él para que Él pueda decirte: yo te estoy abrazando en este momento. Confía en mí. Dame esa oportunidad para yo hacer contigo lo que quiero hacer, y entonces te voy a dar la autoridad y el poder que tú necesitas para andar con Él, para andar con Cristo, y entonces la carne será vencida y todo aquello será vencido, y tú vas a tener la autoridad que el Señor quiere que tengamos en estos días. Si pagamos el precio, vamos a ver cosas maravillosas en el nombre del Señor. Vamos a ver cosas grandiosas, porque el Señor lo ha prometido. Y si eso lo hacemos, el Señor va a estar con nosotros en todo momento, porque Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, tú y yo tenemos que creerle a Él, porque Él está para ayudarnos en todo el sentido de la palabra.
Y como yo digo, a veces, si tú y yo tenemos la autoridad y tenemos la unción del poder del Espíritu Santo y tenemos la presencia del Señor, todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a hacer, gloria al Señor. Si oramos por los enfermos, el Señor va a sanar los enfermos. Si oramos por las personas que necesitan ser libertados de las drogas o de vicios del alcohol, el Señor lo va a hacer en todo el sentido de la palabra. Así que vamos a pagar el precio, especialmente en estos días que estamos tan necesitados de que el Señor haga milagros. Yo quiero ver milagros en estos tiempos. Yo quiero ver prodigios en estos tiempos. Yo quiero que la iglesia se glorifique el poder de Dios de tal manera que podamos ver esas señales que estaban en el tiempo de ayer. Las queremos ver en estos tiempos también tan difíciles, pero tenemos que pagar el precio. Hay que volver al ayuno, hay que volver a la oración, hay que volver a tener esa consagración de parte con el Señor. Así que por favor, vamos a meternos una vez más en el tiempo de ayer, gloria al Señor, para que el Señor se glorifique y podamos vivir esa vida que agrade al Señor. Vamos a escuchar una melodía en este momento para la gloria y la honra del Señor. Unge mi cabeza con aceite fresco, satura mi vida con tu buen ungüento. Unge mi cabeza, que la unción me cubra y que llegue al borde de mi vestidura. No más aventuras, no más desaciertos. Controla mi vida, por favor, te cedo el derecho. Si tu unción me toma, cesará el lamento. Llena mi redoma de una vez con tu santo ungüento. Un aceite fresco con tu buen ungüento. Unge mi cabeza, que la unción me cubra y que llegue al borde de mi vestidura. Mi copa rebosa, mi gozo es completo. Es que se ha llenado ya mi ser con tu santo ungüento. Mi copa rebosa, mi alma está llena y no volverán ya nunca más dolores en mi mente. Mi copa rebosa. Unge mi cabeza, tu aceite divino, y esos errores del ayer se irán al olvido. Unge mi cabeza, que quiero ser útil, será mi deleite cuando tú me uses. No más aventuras, no más desaciertos. Controla mi vida, por favor, te
Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El tiempo se me pasó, pero yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes, vamos a pagar el precio y veremos maravillas en nuestras iglesias. Quisiéramos que volver otra vez al ayuno, la oración y la consagración para que Cristo sea glorificado y tú y yo vamos a ver cosas maravillosas en la iglesia. Vamos a ver prodigios, milagros, sanidades de toda clase. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a respaldar. Vamos a orar. Dios bueno, de amor, de misericordia, te honramos, te bendecimos, confiando que tú mires, Padre Celestial, si hay alguna vida enferma, que tú pongas tu mano de salud sobre ese cuerpo y que podamos pagar ese precio, Señor, que tenemos que pagar en estos tiempos que estamos viviendo, que son difíciles, Señor, pero con tu ayuda venceremos en todo el sentido de la palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta otro día.